honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierba y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después volvió para que comiesen los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en la olla, y no pudieron comer. Entonces dijo: traedme harina. Y la esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Hasta ahí vamos a leer. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por su amor y su misericordia, por su bondad y por su verdad. Le ruego, Señor, que sea usted hablando en mi vida. Yo me aparto para que sea usted, Espíritu Santo, guiándonos a toda verdad y justicia, preparándonos para el día de su venida. Gracias le doy en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos leído esta partecita de Segunda de Reyes. Aquí vemos un milagro realizado de parte de Dios, quien usó a Eliseo. Este era el varón de Dios, aquel profeta de Dios que estaba acompañando a los demás profetas que venían con él. Antes de entrar en el mensaje, quiero hacerle mención que Dios ha sido misericordioso en preservar a sus hombres, cuidándoles. Permito, voy a traer mi toalla. Cuidándoles en toda ocasión o de todo peligro. Pues ojalá y fuese así siempre, ¿verdad? Definitivamente hay momentos donde el mismo hombre de Dios ha tenido que pasar sacrificios y quebrantos. ¿Por qué Dios lo permite? Bueno, no, muchas veces el hombre de Dios ha realizado milagros en nombre de Dios, como en estos tiempos en el nombre de Jesús. Muchos han realizado milagros y para ellos no ha habido un milagro. Y son hombres que han andado de aquí para allá pobremente, quebrantados ellos y sus familias, porque pues aparentemente Dios no se ha ocupado de ellos, pero se ha ocupado de otros, haciéndole milagro a otros. Y en esta ocasión, anteriormente en este mismo versículo, dice que había una mujer, sunamita, que esta mujer vino a Eliseo y le hizo mención acerca de su esposo, un siervo de Dios que había andado en la presencia de Dios y que había servido a Dios de todo corazón. Y cuando decimos que había servido a Dios de todo corazón es porque ella hace mención que él había andado, había sido, dice, un hombre temeroso de Jehová. Y él había muerto y ella y sus hijos habían quedado, y sus acreedores, dice, a quien ellos le debían, dice que vinieron. Esto lo dice en el 4:8 de Segunda de Reyes. Dice que vinieron desde ahí empieza. Y vinieron a ella y le quitaron dos de sus hijos. Y ella preocupada porque, bueno, se los quitaban para que fuesen a pagar la deuda como sirvientes, como trabajadores de aquellos acreedores. Entonces ella vino a Eliseo y Eliseo le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué tienes?, le dijo. Y ella dijo que tenía una vasija de aceite llena. Y le dijo: entonces busca para ti, le dice, odres, busca para ti prestado, le dijo. Como que decimos hoy, botellas de vidrio, ¿verdad? Y le dice, y llena, pues, enciérrate. Y bueno, la mujer se encerró con sus hijos y ella empezó a llenarle, y se la acaba llenando, tápala, y así fue llenando. Y uno de sus hijos traía,
buscaba prestado y los traía y ella echaba hasta que dijo, traigan más. Y entonces sus hijos le dijeron, ya no hay para buscar ni prestado. Entonces dice que paró el aceite. Esto vemos un milagro de Dios, como Dios en la escasez, eh, aquel siervo de Dios ya no existía, había muerto, pero estaba su esposa y sus hijos. Y estaban llevando a sus dos hijos. Habían otros, pero igual dos de sus hijos estaban siendo llevados como esclavos en aquel entonces a servir y pagar. Entonces, cuando cesó el aceite, pues ella dijo, ya no hay odre, y cesó el aceite, entonces le dijo Eliseo, ok, pues véndelo y con eso paga a tus acreedores y con el resto le dice, vive tú y tus hijos. Entonces ahí podemos ver un milagro realizado de parte de Dios para o beneficio de otras personas, ahora sí a los hijos de los siervos de Dios, a la esposa de los siervos de Dios. Entonces, en esta ocasión, acá en el 38 de Segunda de Reyes 4, dice, ¿verdad? Eliseo volvió a llegar cuando había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado, ¿verdad? Pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió al campo a recoger hierba y halló una como parra montés, dice, y de ella llenó sus faldas de calabazas silvestres y volvió y los cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió, ya que estaba cocidita la ollada, sirvió, ¿verdad?, para que comiesen los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, le hicieron, hay muerte en la olla, y no lo pudieron comer. Bueno, dice que, le sigo leyendo para explicarle, entonces dice que dijo, traedme harina, dijo Eliseo, ¿verdad?, y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. ¿Qué milagro acá significa o simboliza la harina en la olla? Bueno, si, si vamos allá a Levíticos 2 y el 4, hace mención acerca de la ofrenda de harina, de la flor de harina. ¿Y qué significa esta ofrenda de harina? Bueno, esta ofrenda de harina significa o simboliza a Cristo. Usted sabe cómo un grano de maíz entero, usted lo tuesta y después de tostado, ¿verdad?, por lo que pasa este grano de maíz, que después lo llevan al molino, lo muelen, ¿verdad? Y ya está la harina. Con esa harinita usted puede hacer atolito o refresco. Muchos le echan canela, azúcar y queda algo delicioso. Bueno, en esta ocasión era que había una ollada de caldo y aquel hombre que había recogido aquella calabaza silvestre no sabía que era veneno. Y cuando ya estaba servido en la mesa, pues los demás hijos de los profetas dijeron, varón de Dios, hay muerte en la olla. Entonces corre, vea, como cualquier hombre de Dios, corre Eliseo, agarra a Jesucristo, la harina, y la esparce, y con aquello, pues yo me imagino si lo miramos literalmente, aquello era un caldo entrecortado, que sin duda al verlo ellos dijeron, hay muerte en la olla. Entonces, acá vemos un milagro realizado de parte de Dios, como aquella ofrenda de harina era aceptable ante el Padre, como fue aceptable Jesucristo por el proceso que el Señor Jesucristo tuvo que pasar, ¿verdad? No es tanto como por lo que tiene que pasar un grano de maíz, que lo tuestan y lo muelen, aunque en realidad, porque no somos granos de maíz, ¿verdad? Pero quizás solo el grano de maíz puedo decir, primero me meten al fuego y después me pasan por el molino, ¿verdad? Es algo, wow, que si tuviera sentimientos, si sintiera el dolor, solo el grano de maíz podría decir eso.
al igual Jesucristo. Solo Él puede decir cuánto a Él le dolió y le pesó aquella cruz de pecado que tuvo que cargar por nuestra propia culpa. Entonces, así de esta manera viene a simbolizar esta hollada, ¿verdad? Como nosotros en el pecado que nos cortamos como el caldo, ¿verdad? Algo que si no le echaran al caldo aquella harinita para que lo espesara. Yo no sé si usted es cocinero, pero yo lo he sido. Y en muchas ocasiones hay caldos o estufados que están hechos, pero están muy chirlos y no saben bien. Y eso puede dar hasta diarrea y puede dar una mala indigestión. Tal vez aunque no sea veneno, pero aquello está muy chirlo y no. Entonces aquello no puede caer así en el estómago. Entonces lo que uno hace es que le pone lo que le llaman la maicena, el cornstarch en inglés. Entonces con esto lo espesa tantito o le pone masa y lo espesa. Y ahora sí ya cae diferente el caldo. Entonces, de esta manera literalmente lo podemos ver que estaba entrecortado, pero espiritualmente ahí la ofrenda de harina que era aceptable ante el Padre como la ofrenda de Cristo. La ofrenda de Cristo es la que es aceptable por su pecado, por la maldad del hombre, de aquel hombre que se arrepiente. Entonces, así fue como vino a hacer esto. Yo definitivamente puedo dar testimonio de cómo muchas veces yo he orado por personas y han sanado, o Dios les ha dicho, mira, así te dice el Señor, haz esto y vivirás. Y en muchas ocasiones yo he orado a Dios, Señor, ¿cómo hago en esta situación? ¿Qué hago? ¿Cómo resuelvo esto? Y, y yo no he tenido una respuesta. ¿Por qué Dios no me la ha dado? No sé. Algo a Dios no le ha gustado. Sinceramente le digo, yo no lo he entendido. Entonces, en muchas ocasiones uno se pregunta, ¿verdad? Como mujer o hombre de Dios, quizás se ha preguntado, oh, ¿cómo haremos en esta situación? ¿Verdad? Hay ciertos programas que los podemos usar eh, como chiste, ¿verdad? Que como decían, oh, ¿quién podrá salvarme? Yo, decía el Chapulín Colorado, pero si nosotros vamos donde uno, no tiene para ayudarte. Si vamos donde otro, no quiere, aunque puede. Entonces, en estas situaciones muchas veces nos encontramos y casi nadie sale al encuentro para decirte, necesitas algo, ¿qué quieres? Te ayudo. Nadie. Sí, todos hoy, más que todo en estas situaciones con la epidemia del coronavirus, la gente prefiere mejor tenerte de lejos, ¿verdad? No todas las personas se acercan de ti y a ofrecerte cualquier ayuda o a saber cómo estás. Así que así estos hombres de Dios, ¿verdad? Anduvieron de aquí para allá. Imagínense usted en el principio de la vida cristiana, cómo estos hombres tuvieron que luchar tras el desprecio. Ellos tuvieron que saltar, como quien dice, muros altísimos y se tiraron desde arriba, resignados a quebrarse un pie. ¿Cómo así? Bueno, fueron personas que tuvieron que burlarse de las leyes porque los mismos gobernantes se oponían y ellos se tiraban, como quien dice, desde arriba, cargados con Biblias. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios se difundiera, ya que en aquel entonces no podían predicar al aire libre y decir, oye, Cristo te ama, Él tiene un propósito contigo, quiere que lo sepas y yo te traigo un anuncio, buenas nuevas, te traigo noticias que Él se sacrificó por ti en la cruz del Calvario por si tú te llegaras a arrepentir, pudieras alcanzar perdón a través de Él. Entonces, hombres así han luchado, tal vez no con epidemias, ¿verdad? Pero ellos han pasado angustias y pesares donde ellos han tenido que abandonar sus propias riquezas o propiedades para venir y servir al prójimo hablándole de Cristo. Entonces, de esta manera, muchos hombres pudieron glorificar a Dios, bendecir a Dios con sus vidas
y aunque no fue fácil, pero lo lograron y ahora quizás aunque no tengan vida literal, pero tienen una vida por delante con Cristo, un futuro excelente, lleno de bendiciones, les espera la gloria. Esto es una buena noticia para saberlo que en Dios quizás pasemos necesidades, escaseces, quizás dolor o quebranto. Eh, Estaba escuchando hoy por las noticias como el presidente de México, AMLO, invitó a los mexicanos, a todos, y caminó por en medio de toda la gente diciendo, no hombre, salgan, el coronavirus no es algo que los va a matar o que nos puede matar, es decir, ustedes miren, salúdense y es algo que lo vamos a vencer. Si nos ponemos temerosos ya lo vamos a morir antes del tiempo. No hombre, es algo, ustedes pueden salir, no se preocupen. Y ahora está internado en los Estados Unidos con el COVID-19 positivo. O sea, y están pagando 6,000, no, 6, bueno, como 63,000, 67,000 creo que son pesos mexicanos por día. Y cuando lo llevaban en el avión, en un jet privado, pidió que no se alejaran de él los doctores y enfermeros que lo iban cuidando porque no quería morir. Vea usted cómo el hombre muchas veces pone la confianza en él y puede ser algo muy vano, algo que no hay mucha esperanza. Así que nosotros quizás podamos decir, cuidémonos y para que no nos contagiemos, y quizás lo logremos o quizás no, porque Italia hoy mismo tiene 4,032 muertos. Están muriendo cada 30 minutos, no quiero ser exagerado. Lo vi en las redes sociales y es algo que se le salió de las manos. Y hay miles tras miles de contagiados y nada pueden hacer. Yo estaba el otro día, quiero dar este testimonio, estaba dormido y como eso de la 1:30, quizás ya para las 2 me desperté, que mi cabeza, yo no sé si fue un sueño o fue realidad, pero mi cabeza era un motor sobrecalentamiento y le hacía ya para reventar, como quien dice, como un motor explota. Y entonces yo miré, yo no sé si fue sueño o fue realidad, pero yo me puse las dos manos, una atrás y una adelante en mi cabeza, y empecé a decirle, en el nombre de Jesús, aléjate, dolor de cabeza, quítate de mí, y no se quitaba. Entonces dije, la sangre de Cristo tiene poder, y desde que dije así, empezó a bajar, así como, y se empezó a calmar el dolor, y mi corazón como que brincaba, como que se quería salir, un latido muy fuerte. Entonces le puse mi mano izquierda en mi corazón y le dije, cálmate, la sangre de Cristo tiene poder, confía en tu Señor. Entonces se calmó mi corazón y se me quitó el dolor de cabeza, y después de eso pude dormir. Pero antes de dormir yo dije, wow, ¿qué es lo que tengo en mis manos? Qué cosa tan poderosa. Y dije, no puede ser que sean mis manos, porque yo dije, la sangre de Cristo tiene poder. Entonces oí una voz que me dijo, esa es la confianza que la iglesia debe tener, que hay un poder que emana de Jesucristo. Entonces no podemos decir, nosotros los cristianos podemos curar el COVID-19, el coronavirus, pero en un determinado momento podemos orar por una persona, si Dios lo permite, quizás contagiado, y Dios puede hacer ese milagro, ya que yo he visto milagros en personas, y este último que miré, lo miré en la noche en mi persona. Así que yo no me quisiera ofrecer, decir, no hombre, yo voy, entonces me van a llamar de los hospitales que vaya a orar porque yo puedo curar el coronavirus. No va a ser así, pero yo pongo la confianza en Dios, y ese es el mensaje que le doy,
que usted ponga la confianza en Dios, que usted puede orar por sus familiares. Yo nunca le desearía ni espero que uno de sus familiares fuera contaminado, pero si lo llegase a hacer, ponga la confianza en Dios y confíe en Dios. Lo que sí yo sé es que aquellos hombres tenían la muerte en la olla y ellos solo esperaron pegarle una cucharada y con esa cucharada era muerte, como lo es el contagio del coronavirus. Entonces estos hombres dijeron, hay muerte en la olla, clamaron a aquel hombre de Dios y aquel varón de Dios vino, agarró harina como quien agarre a Cristo y la esparció en la olla, quizás la revolvió, yo no sé si se espesó o no, solo yo sé que aquella ofrenda de harina era aceptada por la ley y esa ofrenda de harina vino a ser simbólicamente Cristo. Así que con Cristo nosotros podemos decir que tenemos la vida y quizá estando aún con Cristo podamos morir, pero tenemos la vida eterna con Él. Así que yo a quien le recomiendo no es a la hollada de comida, sino a Cristo. Le recomiendo a Cristo. Yo sé que Él, aunque muriéramos del coronavirus, tenemos con Él vida por delante. Y también si Dios quiere, yo estoy seguro que Dios lo puede sanar. Yo pongo mi confianza en Dios y puedo decir con toda libertad y con toda autoridad y poder que nosotros como iglesia tenemos la cura del coronavirus, mas no estamos llamados a ir por todas las calles, los hospitales o quizás las cárceles curando al que se encuentre. Yo digo que Dios hace la obra, como por ejemplo esta mujer que su esposo había muerto, pero había sido un siervo de Dios. Y sus hijos eran llevados y no tenían ni con qué comer, pero Dios envió a su hombre profeta y le dijo, pues, manda a traer odres vacíos y empezarlos a llenar de ese que tenés. Y se lo empezó a llenar, a llenar, a llenar y el aceite no mermó, más bien paró hasta que ya no hubieron odres a donde poder echar más aceite. Ese aceite fue vendido, de allí ellos pudieron sobrevivir y pagaron la deuda que tenían. Entonces también asimismo estos hombres de Dios si hubieran comido aquello venenoso, porque no podemos decir que porque somos la iglesia de Cristo no podemos morir del coronavirus, por supuesto que sí, pero si nosotros ponemos la confianza en Dios y así como este hombre agarró la harina, así nosotros podemos agarrar el nombre de Jesús, mencionar la sangre de Cristo y ponerle un paro al contagio del coronavirus. Solo que sea dentro de la voluntad de Dios, dentro del perdón de Dios, porque yo no creo que Dios lo pueda hacer en una persona que ni le cree ni jamás le ha pedido perdón. Yo creo que Dios lo puede hacer así como esta familia, que su esposo había sido hombre de Dios, profeta, y como estos profetas de Dios y los hijos de los profetas. Así que definitivamente nosotros tenemos un respaldo, un perdón y una bendición en Cristo. Qué bueno es tener al Señor, verle aceptado. Le recomiendo que acepte a Jesucristo. Él es la verdad y la vida. Él es la ofrenda bendita, aceptada por nuestro Padre el Creador. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el perdón que hemos encontrado en Cristo. Gracias, Señor, por su amor y su misericordia, que aunque nosotros no lo merecíamos, como hoy en día, Señor, todo hombre, Señor, ha estado alejado de ti, se ha olvidado de que tú eres Dios y hombre con hombre, Señor, se ha estado atacando, aunque no haya sido de su mano que haya venido esta epidemia, Señor, pero yo sé que usted la ha permitido para que el hombre no ponga la confianza en el hombre, sino ni en su poder, ni en su dinero, sino que ponga la confianza en usted, Dios eterno y poderoso. Yo sé, Señor, que usted no desea un mal para nosotros. El mismo mal alcanza al hombre. Usted ha prometido un perdón y nos lo ha dado a través de Jesucristo. El hombre, Señor, quizás ya estaba alejado, quizás hoy se arrepienta, quizás vuelva usted, pero aún así, Señor, le pido perdón por el mundo entero y le ruego que elimine
esa epidemia del coronavirus. Definitivamente, Señor, nos da hasta miedo pensar que tendríamos que orar por una persona contagiada, pero si fuese así, lo haríamos. Yo pongo mi confianza en usted. Yo sé, Señor, que una persona contagiada está, Señor, a punto de la muerte y quizá desearía, Señor, aceptarte a ti en los momentos de la muerte. Quizás, Señor, alcancemos una vida, un alma para mi Señor Jesucristo. Así que definitivamente, Señor, te ruego que nos alejes de todo contagio. Ten piedad de nosotros. No nos des, Señor, carga que no podamos llevar. Por favor, Señor, no nos metas en tentación. Líbranos de todo mal. Te lo ruego en el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero aquí estamos, Señor, como aquellos hombres, Señor, que tuvieron que luchar, Señor, en vida. Así queremos hacerlo nosotros. Por favor, no nos dé carga que podamos llevar. Pero si usted, Señor, ha puesto en nosotros esos dones de sanidad, tampoco los queremos enterrar. Para su honra y su gloria se lo pido, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a mi familia, a mis hijas, a mis hijos, perdónales, cuídalos allá donde estén, que no mueran sin aceptar a Jesucristo, Señor. Te ruego por mis vecinos, Señor, aquellos, Señor, que creen en tu nombre y que están de acuerdo, Señor, con que aquel sacrificio que usted hizo en la cruz, y quizás, Señor, ahí en sus corazones ellos, Señor, desean honrarte, desean glorificarte. Te pido, Señor, que perdones a esa familia. Por favor, Señor, perdona, Señor, a don Ismael, a señora Fanny, sus hijas, su hijo. Tenga misericordia de Iris, Manuel, Pamelita, allá donde estén esas muchachas, Señor. Tenga misericordia de ellas, por favor, Señor. Yo sé, Señor, que somos de la muerte, mas te pido, Señor, que alejes todo ángel de la muerte de ellas y de los que viven con ellas. Allá, Señor, ellas no sabemos cómo se encuentran atribuladas. Tenga misericordia, Señor. Calme sus corazones, tranquilice su alma, Señor. Envío paz a sus vidas, a sus corazones y a aquellas familias que les bendicen. Te ruego desde aquí, Señor, que tu bendición, que mi oración llegue hasta ellas. Te pido sanidad en la mente y en el corazón, que pongan la confianza en mi Señor Jesucristo. Señor Eliseo, una harina agarró, pero confío en usted, Señor. Así le pido, Señor, por esas familias, por la señora Enmalú, Yesenia, Samuel, también, Señor, por su hija, por allá, su nieta, te suplico, tenga misericordia de ella. Por la hermana Consuelo, perdónala, Señor. Ayúdala a ella, a su familia, a sus nietas, sus nietos. Nuestro hermano Saúl, Señor, por muy rebelde que sea, por Natalie, Andreita, Austin, te ruego, Señor, que usted tenga misericordia de esa familia. Te suplico, Señor, que en su infinita misericordia, hoy, Señor, tú te reveles a su vida y les hagas entender que solo tú eres el camino, la verdad y la vida con nuestro Padre, el Creador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te ruego que perdones a mi padre, a mis hermanas y a mi hermano, todas mis sobrinas, mis sobrinos. Señor, no te pido que simplemente les guardes de la muerte, sino que si alguno de ellos llega a morir, por favor, Señor, que no se vaya sin la salvación. Te suplico en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Todo se lo pido en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.